En esta segunda etapa también empezaron a haber familiares, conocidos afectados, ya todos nos tocaba más de cerca a todos, ¿no? Y también en esta etapa incluimos cuando se empezaron a contagiar los pacientes institucionalizados. Esto fue algo que nos golpeó mucho y los golpeó mucho. Esto era algo que nosotros sabíamos que en algún momento iba a poder pasar porque estaba pasando en todo el mundo. Creo que fue como el gol en el último minuto, ¿no? Bastante bien que pudimos sostener una situación con todos los cuidados para que esto no sucediera desde el principio. Ya nos agarraba a todos un poquito más preparados. Y acá ya sí, el riesgo ya es perceptible, es cercano, ya veo a mi familiar, ya veo a mi compañero de cuarto, y cuando esto sucede, todo lo que antes era una percepción y quedaba en el más allá, es cuando el prefrontal, a nivel cerebral, activa la amígdala con mayor potencia. Eso significa aumenta más el estrés, aumenta más la depresión. Hay una disminución del rendimiento en las áreas de rehabilitación por toda esta sintomatología. Empiezan a estar los pacientes aislados por COVID en sus habitaciones, lo cual genera incertidumbre en el resto. Y a nivel de intervenciones psicofarmacológicas, tuve que hacer diferenciación diagnóstica entre las intercurrencias clínicas producto mismo del COVID-19 y lo que no era producto del COVID-19 y las alteraciones propiamente psiquiátricas. A ver, ¿qué pasa? Estamos hablando que el COVID genera inflamación. Cuando uno tiene una inflamación a nivel meningia o a nivel cerebral, produce síndromes confusionales, produce signosintomatología psiquiátrica, pero es producto de la patología de base clínica y no en sí una patología psiquiátrica. Muchos pacientes empezaron con alteraciones psiquiátricas o aumentaron su sintomatología psiquiátrica. Entonces teníamos que discernir entre esas dos cosas. A eso se sumaba que yo había tenido que cambiar esquemas que quizás habían estabilizado en su momento a los pacientes para evitar las intercurrencias, las interacciones farmacológicas con la medicación para COVID. Entonces, fue una delgada línea y un manejo que hubo que hacer muy delicado de esa situación con todo el equipo médico. Y esta tercera etapa, que en realidad ahora hablan de la nueva normalidad, no sé si será la nueva normalidad o no, pero bueno, es en la etapa que estamos transcurriendo, ¿no? Donde estaríamos ahora nosotros. Acá yo quise hablar un poquito del impacto, que las chicas hicieron una encuesta que está buenísima y lo van a plasmar en hechos concretos adentro de la institución. Pero quiero hablar un poquito de cómo era la base de cada uno para que después se generaran síntomas. En los adultos mayores que previamente estaban deprimidos al inicio de la pandemia, se notó que estaban más preocupados por el riesgo de contraer el virus que por los riesgos del aislamiento. O sea, a un paciente deprimido el aislamiento no le generó gran cosa porque en sí ya se autorrecluía. Muestran resistencia al estrés y el aislamiento del distanciamiento físico. La mayoría no está aislada socialmente si no se encuentra con contacto virtual con amigos y familiares. Esto es algo desde la clínica, ¿no? Ahora ya también están asistiendo con protecciones y con un sistema de un plástico de por medio, los están pudiendo ver. Ellos, esto igual siempre se sostuvo su salud mental y que se vea con un continuo distanciamiento físico, pero en algún punto lo podían hablar, lo manifestaban y no se asustaban tanto porque como ya venían con un temperamento depresivo, lo manejaban desde otra manera. Y se empiezan a indignar por una respuesta gubernamental inadecuada a la pandemia, empiezan a estar más demandantes con eso, como que ponen ahí toda su preocupación, ¿no? Las puntuaciones de los síntomas de depresión, ansiedad e ideación no difirieron de las puntuaciones antes de la pandemia. Esto es un dato que no lo digo yo, esto es un dato sacado de un estudio. ¿Qué hablamos entonces? ¿Cómo lo resumimos? Que los trastornos depresivos tuvieron una reacción paradójica.
sintieron bienestar por falta de comparación con los otros, porque ahora no estaban ellos solos aislados, estábamos todos aislados, y el aislamiento percibido lo percibieron como un problema menor, no los afectó. Sí aumentaron mucho los síntomas de ansiedad, pero demostraron mejor adaptabilidad, resiliencia, ¿no? La palabra resiliencia que tiene que ver con cómo uno se adapta a las situaciones de catástrofe. Las reacciones en los trastornos de ansiedad fueron el aumento de la ansiedad, miedo al contagio y a la muerte, miedo a infectar a los demás, claustrofobia en algunos pacientes, pero la agorafobia no se afectó. La agorafobia son los pacientes que tienen miedo a los espacios abiertos, con lo cual obviamente no se afectó porque ahora están encerrados y siguen encerrados y van a seguir encerrados. Entonces ellos están más tranquilitos, es más, funcionan mejor, son fuente de equilibrio en otros pacientes. Bueno, el impacto del aislamiento en pacientes con deterioro cognitivo leve, ahí es una C, no es una S, o demencia. Tenemos que acá sí se vio un empeoramiento de la funcionalidad de la cognición, una exacerbación de los síntomas neuropsiquiátricos en estos pacientes, deterioro del estado de salud general, y bueno, y yo tuve que aumentar el uso de los antipsicóticos que se pueden usar en estas situaciones, siempre previendo contraindicada con las medicaciones que se le da para el COVID. Y ahora voy a poner una frase que salió en el Lancet, justo el 19 de marzo del 2020, ellos ya venían de tener aislamiento en Europa, y dijeron: es bien sabido que el aislamiento social de los mayores es un problema serio concerniente a la salud pública, por el riesgo de enfermedad cardiovascular, autoinmune, neurocognitiva y de salud mental. Y seguimos en aislamiento, ¿no? Y esto es las 5 propuestas que tomo yo, esto es algo personal, tomar la crisis como una oportunidad, ¿no? En ellos, ¿no? Trasladarlo a verlo como ellos lo puedan revisar. Los adultos mayores son altamente heterogéneos y su salud es mejor a la que proponen los estereotipos. Esto es que a veces uno piensa que ellos pueden menos de lo que pueden. Acá nosotros tuvimos pacientes infectados por COVID y han salido de la situación bastante bien, otros no. Eso generó también mucha angustia en todos nosotros, más el personal en general, los compañeros, pero los que han salido bien han demostrado que se sienten en un estado como que pudieron superar esa situación. Las perspectivas deficitarias son peligrosas, la solidaridad intergeneracional fortalece. Resistir las actitudes paternalistas hacia los pacientes en las crisis es importante. Esto habla de, uno siente que quizás el adulto mayor o los pacientes que están en estados de algún grado de dependencia van a necesitarnos a nosotros como un todo o a todo el equipo, y quizás ellos a nosotros nos pueden dar mucho más de lo que nosotros les podríamos dar a ellos, ¿no? Salir de esa actitud paternalista y generarles, entender que es importante para ellos que la autonomía y toda la sabiduría que ellos traen de toda su vida es muy importante para que la devuelvan a la gente más joven o que no lo tiene, o que ellos puedan devolvernos a nosotros qué es lo que sienten desde su situación. También aprender tecnología y nuevas formas de comunicación, que fue un desafío. Muchos pacientes al principio esto no lo manejaban o pensaban que era algo tan lejano, y terminó siendo la herramienta para comunicarse con toda la familia, con los seres queridos. Descubrieron otros millones de cosas, también creo que todos, ¿no? Aprendimos mucho de tecnología. Y bueno, esto es algo que puse yo: las crisis por COVID-19 necesitan no solo de infectólogos, sino de los profesionales de diversas especialidades. Esto es algo que quedó muy claro. Todos los profesionales de las diferentes especialidades estamos haciendo mucho por esta situación de pandemia. Nos ponemos al hombro la situación y pensamos
seguir acompañando. Muchas gracias, un placer para mí presentar esta charla. Los dejo ahora con el equipo psicosocial, que son mis compañeras de equipo. Adiós.